Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Lo dije al inicio del programa, vamos a estar conversando con un reconocido periodista argentino, ya instalado hace bastante tiempo en Brasil, especializado en relaciones internacionales, una persona que a mi criterio, de los mejores periodistas que tiene análisis en lo que es el contexto internacional, es muy cauto, tiene muy buenas apreciaciones de lo que viene ocurriendo en materia económica en toda la región de América y llamativas salidas al aire, como siempre digo yo, en diferentes medios argentinos donde ves a una persona con una templanza. Yo no la conozco, te lo digo, vos que estás del otro lado, pero realmente es un gusto y es un lujo que nos estamos dando. Nos acompaña, está con nosotros Gustavo Segre. Aldo Gamba te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la presentación. Me quedé esperando quién era esa persona que vos estabas nombrando. Sos vos, y si me permitís tutearte. Claro, por supuesto. Gustavo, ¿hace cuánto tiempo empezaste con el tema del periodismo? Yo no soy periodista, estudié un montón de cosas. Estudié economía, estudié ciencias contables, administración de empresa, hice especialización en relaciones internacionales, MBA en controladoría, soy piloto de avión, tengo una empresa hace 31 años en 5 países, pero nunca estudié periodismo y por eso me negaba que me dijeran periodista porque yo no había estudiado eso. Y en el año 2000 empecé a salir gracias a la apertura de un micrófono que me dio Ari Paluch, con quien hoy sigo acompañándolo, y ahí empecé y los productores se van pasando los teléfonos y estaba yo en Brasil, hablaba castellano, entonces podía de alguna manera traducir la realidad brasileña, que no es fácil para quien no está ahí. Y bueno, y ahí empecé a salir en los medios de comunicación, en el caso de televisión también. Estuve muchos años acompañando a Marcelo Longobardi en Radio Mitre, eso me dio una exposición muy buena, y ahora en La Nación Más como corresponsal directo desde Brasil, acompañando a varios programas, entre ellos el de Eduardo Feynman. Ahí déjame cruzarte con algo que, mira, justamente hoy en la reunión previa de producción lo estuvimos charlando, que tiene que ver con lo que uno desea ser y no con lo que un título te muestra que sos. Entonces, desde ese lugar, para mí sos periodista. Muchas gracias. Ya no me quejo más, cuando me dicen periodista, ni lo corrijo a la persona, porque de alguna manera, en el afán de divulgar ideas y comentarios, subjetivos a veces, objetivos en otras veces, pero siempre con mucho respeto, entiendo que hay una gran parte de mí que tiene un periodista guardadito ahí adentro. Recién comentabas que es muy difícil interpretar la realidad de Brasil, y eso es cierto, un país vecino, pero también un país con una cultura diferente a la cultura nuestra y un gigante, ¿no? en lo que tiene que ver con Sudamérica. Contame primero qué pasó con esta candidatura tuya, que en principio duró poco tiempo, en el espacio que lidera Ricardo López Murphy, Reunidos Republicanos, que ibas a ser candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de pronto dejaste de serlo. Sí, estaba tercero en la lista de Republicanos Unidos, republicanos dentro del Frente Juntos por el Cambio. Se dieron algunas circunstancias. Yo escucho mucho al universo, y cuando el universo te muestra que las cosas no están como vos querés que estén, hay que prestar atención. Nosotros creamos, soy uno de los fundadores de Republicanos Unidos, con el ámbito de hacer algo diferente en la política. Y esta diferencia estaba en elegir autoridades partidarias por parte de los afiliados y elegir a los candidatos en el orden de la lista que los candidatos eligieran, y no se pudo hacer eso. Entonces se tuvo que hacer una lista por consenso. La lista por consenso a veces te sirve para no decir una lista a dedo. Y yo no estaba de acuerdo con eso. Y por el otro lado, y este sí fue el factor fundamental, yo resido en Brasil, tenía que ir a hacer parte de lo que sería la mudanza, porque en definitiva me venía con mi familia para aquí, y no tenía ninguna seguridad si podía volver a Argentina, como pude, si iba a poder estar para votarme a mí mismo y para hacer campaña. Y el último viaje, que es el que conseguí a partir de la definición esta para confirmar o no estar en la lista,
demoré 20 veces más y gasté 12 veces más del valor normal de un pasaje. Entonces, cuando fui sumando todo eso, me di cuenta que todo me decía no sigas este camino, y además entendía que hay muy buenas propuestas dentro de los candidatos. Mi lugar lo ocupa Lacha Lázari, excelente persona y con unas ideas fantásticas, y ahí pudimos mostrar que lo que nosotros llevábamos adelante en la propuesta liberal no era que uno tenía que ir, sino que la propuesta sea llevada por alguien. Y era lo mismo si era yo o si era Lacha. Entonces, por eso entendí y demostré que no era un cargo, no necesitaba un cargo, no preciso un contrato ni el sueldo de diputado. Y ahí, bueno, resolví que me guardaba para el 2023, que va a tener que tener un segundo batallón de confrontación al populismo, y estaría ahí para pelearla seguramente. Te escuchaba recién y justamente esto que vos mencionaste, ¿no? Cuando uno no vive de la política. Cuando creo que hay intereses de vivir de la política, claramente, calculo yo, no te hubieras bajado de la candidatura. Cuando uno lo hace de otra manera, suceden estas cosas. Hablas del universo y hoy tenemos un programa casualmente o causalmente espiritual. Veníamos hablando de Reiki y también resonaba un poco esto que vos mencionás. Sos una persona de la actualidad política, del contexto internacional, y quiero conocer tu mirada de lo que fue la gestión en este modelo populista, que seguramente vos haces referencia, de la pandemia que golpeó y acentuó la crisis económica en Argentina y que generó realmente un derrumbe total prácticamente de esto, ¿no? Del sistema económico en Argentina, y lo comparábamos con Brasil, que en el mes de julio generó 316.000 nuevos puestos de empleo y 1.800.000 en los primeros 7 meses del año. Sí, es correcto. Y mira, yo soy genéticamente contra el populismo, nací contra el populismo. Esto es algo que, no sé, lo llevo en mi DNA, pero no por una cuestión de ideología. Yo creo que uno aprende más con quien piensa diferente, por eso escucho muy atentamente a la gente que piensa diferente, porque no consigo entender cómo alguien puede tener voluntad de votar a este gobierno, por ejemplo. Y no lo digo en forma despectiva, lo digo diciendo cómo podría ser, defendiendo qué valores y qué propuestas un candidato a algo. Entonces, el candidato del partido que hoy gobierna la Argentina, en realidad lo que te tiene que vender es esperanza. No te puede mostrar propuestas, porque no las han hecho en estos 2 años. Y difícilmente la van a poder hacer en los próximos 2 años, echándole la culpa a quien quieran, a Macri, a la pandemia. Yo creo que dentro de este gobierno, y me hago cargo, por supuesto, de lo que estoy diciendo, está la mejor demostración que la peor persona para una organización, no importa si es pública o privada, es el burro proactivo, que es aquel que no sabe, pero hace. Y esto es lo peor, y esto se explica claramente cuando vos colocás gente por militancia y no por conocimiento o competencia, que salen haciendo cosas que saben que no van a funcionar, cepo a la carne, cepo de dólares, restricciones a un montón de cosas, la propia cuarentena más larga del mundo con resultados claramente negativos para todos, económicos y sanitarios. Entonces, mi visión de un gobierno populista es: yo te voy a sacar a vos para darle a alguien. Y hasta ese punto, digamos que puedo estar de acuerdo si me convencen de cómo van a hacer para sacarle a quién y cómo van a hacer para darle a otro quién y por qué. ¿Por qué me sacan a mí para darte a vos? ¿Por qué te sacan a vos para darme a mí? Pero cuando uno observa que están matando la gallina de los huevos de oro, porque desde el 2002, números más, números menos, hay 6 millones de aportantes del sector privado, y en el 2002 habían 2 millones de planes sociales y hoy son 22 millones, y en el 2002 había 2.300.000 personas trabajando para el Estado y hoy son 4,5 millones, y vos decís, che, están cargando mucho la mochila del privado. Y en algún momento el privado se va a caer extenuado y no va a conseguir caminar más. Y a ese no le sacás más nada. Entonces no consigo identificar cuál es el proyecto. Porque además, vamos a tomar un caso que menciono, no, Argentina va para Venezuela. No, nosotros podemos ser peor que Venezuela, porque Venezuela tenía la producción estatizada de petróleo. Y en aquel momento, con un barril arriba de $90, tenía plata para hacer dulce de leche.
Nosotros no tenemos eso. Tenemos una tierra fantástica, fértil, pero un gobierno que, no por el gobierno en sí, históricamente y crónicamente, de cada 10 años, 9 tuvo déficit fiscal. Si vos, con los años que puedas tener, el 90% de los años, gastaste más de lo que recaudaste, te vas a fundir. Yo igual, que no se escucha, igual. El gobierno emite. Y ahí es donde creo, y concluyo con esto, que el gobierno de Fernández consiguió un hito histórico, que es cambiarle la simbología al Producto Bruto Interno. El PBI, que es Producto Bruto Interno, que es toda la generación de riquezas de un país, lo transformó en pobres, burros e inflacionados. Porque son los 3 negocios para perpetuarse en el poder. Ahora es muy fuerte esto, sí, me imaginé que ibas por ese lado, pero es muy fuerte lo que decís y en realidad me respondiste todo lo que te iba a consultar y está buenísimo. Y me quedé pensando en esto, ¿no? En esta batalla cultural que nosotros venimos promoviendo desde este espacio de radio, de hecho venimos hablando de que no se piense más en ideologías. Yo creo que en la Argentina, por lo menos, plantear ideologías es hacer un River Boca, un Brasil-Argentina. Porque por ideología se hace cualquier cosa y por ideología se llega al fanatismo, por lo menos en Argentina. Por ideología se agranda la brecha, como vos decís, de la pobreza, de la desnutrición, de la falta de educación, de la falta de salud. Pero desde tu mirada, Gustavo, y desde un país como Brasil, que es un gigante, y de tu experiencia en el contexto internacional, ¿qué le falta a Argentina? ¿Cómo se sale de todo esto que en los últimos 50 o 60 o 70 años, como dicen algunos, crónicamente cada 10 años tenemos un déficit fiscal o tenemos una crisis económica y en definitiva terminamos votando en Argentina al menos malo o terminamos votando al que menos ahoga impositivamente o nos puede dar un crédito? Bueno, ahí tenés parte de la respuesta. El votar al menos malo genera un problema complicado, porque yo voy a hacer un ejemplo. Suponete que hubiera sido candidato, efectivamente hubiera sido candidato y alguien me preguntaba cuál era mi propuesta. Yo tengo un montón. Reducción del déficit fiscal a partir de una reducción del gasto público. Y esto no se trata de sacarle plata a la educación, no, se trata de reasignar mejor las partidas y echar a la gente que está porque milita y no agrega nada, pero la pusieron porque ayudó a alguien a estar dentro del gobierno. Otra reducción sería, por ejemplo, ¿por qué un diputado tiene que ganar lo que gana cuando un médico o un maestro o un policía gana tan poco? Entonces, yo propondría que el sueldo básico de un diputado sea exactamente el mismo que el director de un hospital público que quieran elegir. Y puede ser terapia intensiva, guardia, el que quieran. El resto debería ser por participar de las sesiones, por la cantidad de propuestas que llevó, por la cantidad de las propuestas aprobadas, por la ventaja de esas aprobaciones en relación a la sociedad. No sé, pero ahí cambiaría drásticamente la gente que entra al Estado, porque yo entraría con esa modalidad, iba a ser de hecho una propuesta mía, porque no necesito el sueldo de un diputado. Y hay un montón de gente que tiene la misma vocación. Recordemos que la definición de política se contrapone con la de idiota allá por la Grecia antigua, donde el politique, y no era inclusivo, así se llamaba, en latín, era el que resignaba sus principios personales, sus ventajas personales en función de lo público. Y el idiote era el que no hacía eso, era el que seguía con sus ventajas privadas o particulares. Bueno, hoy la grieta está por ese lado. Entonces, cuando en algún momento exista, y va a existir, alguien que te diga, mira, yo lo que propongo es, por ejemplo, a mí me dicen que soy liberal de izquierda. Nunca vi un liberal de izquierda, pero me llena de orgullo que quien haya catalogado mi participación liberal haya sido precisamente Javier Milei, que está haciendo un trabajo espectacular. Me dijo, vos sos un liberal de izquierda. ¿Y por qué liberal de izquierda? Porque yo creo que los gobiernos y las propuestas económicas se tienen que manejar como la ejecución de un instrumento. Yo no sé si vos tocás algún instrumento, pero si vos tocás la guitarra o el piano con la mano derecha nada más, puede salir una música buena, pero no es completa. Si la tocas con la izquierda nada más, sale otra parte de la música, pero no es completa. Pero si la ejecutás con las dos manos, la eximia música es diferente. Y eso es lo que le falta. Yo creo que catalogar a alguien de izquierda, de derecha,
es decirle, vos quedate de este lado, vos sos los rojos, el otro son los azules, son los Diaguita y los Tehuelches, y no necesitamos eso. Yo creo que tenemos que participar integrando a la sociedad, integrando a aquel que no tiene hoy trabajo y mucho más al que no tiene futuro. ¿Y por qué esto de pobres, burros, inflacionados? Porque la pobreza genera dependencia electoral y al gobierno de turno, no importa si es esto o cualquier otro, le conviene esa dependencia porque le vende a partir de la ignorancia, y esto no es peyorativo, la ignorancia es aquel que ignora sobre algún tema, decir, mira, vos votame a mí porque si gana el otro te van a sacar el plan. Y la gente vota. ¿Y por qué se basa en esa ignorancia, que sería la parte de la B larga de burro? Y esto claramente porque me cuaja con la B larga. Porque no hay ninguna encuesta en el mundo que gente educada vote populismo. Porque no le compra la idea. Y el tema de la inflación es porque el gobierno les vende a la población que está preocupado con la inflación. Cuando la inflación para cualquier gobierno es el mejor negocio del mundo, porque ajusta los sueldos una vez por año, pero reajusta la recaudación una vez por mes, por el IVA. Entonces, creo que hay que explicarle a la gente, diciendo, mira, hay otras propuestas, y son estas. El problema es que para sacar al país de la miseria que está, hay que hacer drásticas modificaciones. Y ningún político está de acuerdo con pagar el precio de eso. Por eso tiene que ser hecho por alguien que no venga de la política. Y déjame sumarte una, que creo que en un país donde cada vez hay mayor desocupación y mayor desigualdad y mayor cultura o educación propiamente, claramente cada vez va a resultar más difícil. Te saco del eje. Primero, dale. Espero que en el 2022 estés acá en Argentina y sosteniendo estas propuestas para generar una alternativa de cambio. Gracias. ¿Qué pasó con... Nada, en un minuto decime, ¿qué pasó con Argentina-Brasil el domingo pasado? ¿Es realmente una falla de la comitiva argentina? ¿Se falseó la información? ¿Se arregló algo? Yo tengo, viste como vos decías recién, el PBI, Producto Bruto Interno, hablabas de pobreza, burro. Yo digo que la Conmebol, por ejemplo, es de lo peor que puede llegar a tener el deporte en el mundo. Los desastres que yo pude ver de la Conmebol, y más en gestión de pandemia, es increíble. Y muchos dicen que esto se trabajó y se trató entre la AFA, la Conmebol, FIFA. ¿Qué es lo que se dice en Brasil? ¿Qué es lo que sabes vos? ¿Cuál es tu mirada? Mira, yo invito a tu audiencia y a vos, si querés, a hacer un ejercicio para que vean qué fue lo que pasó. Tienen que entrar a formulario.anvisa.gov.br. En el momento que entras ahí, te abre un link que te pide que llenes los datos. Y cuando llenas los datos te pide nombre, apellido y la dirección de email. Cuando vos pones la dirección de email, ahí saben quién completó cada una de las declaraciones. Y cuando vos completás ese primer paso, te manda un email a tu dirección de email, donde te invita a entrar a un link. Cuando vos entras a un link que dice confirmación de formulario para completar la declaración de salud del viajante, cuando vos entras al link, te dice, bienvenido a la declaración, tiene por objetivo conocer la situación de salud del viajante antes del embarque. Los datos no serán utilizados para otros fines, serán almacenados, después serán apagados. En el caso de declaración falsa, el viajante responderá criminalmente. Y ahí te dice, término de consentimiento libre y esclarecido. Notificación de aislamiento. Si usted viene de Gran Bretaña, Reino Unido, Irlanda del Norte, República de África del Sur o India, en los últimos 14 días, tiene que hacer 14 días de cuarentena. Y abajo te dice, leí y estoy de acuerdo con las condiciones sanitarias adoptadas por Brasil. Si no le aplicás el clic, no te permite ir al próximo paso. ¿Ok? Cuando la persona hizo esto, claramente dijo ok, y no dijo que venían estos 4 jugadores de Reino Unido. Falsearon información federal, es un delito federal. Y el problema estuvo en que Anvisa, y esto van a salir documentaciones que van a probar esto en los próximos días, fue al hotel, notificó que ellos no podían salir de la cuarentena, burlaron la cuarentena, y cuando Anvisa fue al estadio 1 hora antes, blindaron a los jugadores para que no los puedan apercibir, porque en el momento que los notifican,
los jugadores no podrían jugar. Entonces hubo picardía y salió mal. Ahora esto que mencionas vos, y con esto ya terminamos, tuvo la protección, o mejor dicho, yo te diría que el soporte de nuestro embajador Daniel Scioli en Brasil para rápidamente sacarlos del país, ¿o no? No. Lo que hizo el embajador Scioli fue preservar la integridad de los jugadores, inclusive en aspecto criminal. Se puso a disposición, dijo, cualquier cosa, la embajada está como garantía, si necesitan que declararán, pero permitan que se vayan. Evitó que salgan presos los 4 jugadores de la cancha del Corinthians. ¿Qué pasaría en una situación normal si el que infringe esa información soy yo y Anvisa me va a buscar? ¿Me permiten retirarme en 4 horas del país? Sí, te puedes ir cuando quieras, porque la conclusión de la normativa C55, artículo 8, es que el incumplimiento de la cuarentena en este caso obliga a sanciones administrativas, civiles, multa y penales con deportación inmediata del país. ¿Tiene algún tipo de sanción? ¿Ya pueden volver a ingresar al país? Sí, porque le pregunté a uno de los directores de Anvisa si ellos habían sido deportados. Si habían sido deportados no pueden entrar. Por eso. Pero no fueron deportados. No está la deportación formal. Ok. Bueno, fantástico el dato que arrojás, porque viste que se está hablando demasiado y muy poca información es la que realmente se sabe o se conoce. Y si es así, como vos bien decís, nos vamos a enterar en el corto plazo y lamentablemente calculo yo que también habrá un tipo de sanción hacia la Argentina, hacia la selección argentina por parte de la FIFA. Gustavo, muchísimas gracias. No estoy muy seguro de eso igual. ¿Vos decís que no? Yo creo que van a arreglar como para que se vuelva a juegue jugar de nuevo. Sí, porque son legislaciones diferentes. Por un lado es la falla de los 4 jugadores o la delegación respecto de un protocolo sanitario con el país, y otra cosa es el juego de la FIFA que resuelve como quiere. Ya lo dijiste todo. Gracias, Gustavo.